lo- digamos, los valores que uno puede llegar a tener guardado en una caja de seguridad de un banco. No sé, si tenés, por ejemplo, ovejas, vacas, tenés caballos, o sea, todo lo que tenga un valor económico y esté dentro, digamos, de la propiedad de ustedes, bueno, todo eso se considera protegido por el derecho de propiedad. Inclusive, y acá ya entra en juego lo que es la propiedad intelectual, inclusive todos aquellos inventos, ¿sí? O, por ejemplo, investigaciones que realicen, o, por ejemplo, no sé, una obra de teatro que escriban, o, por ejemplo, una obra literaria que escriba, o la composición, por ejemplo, de una canción, sea la letra, la música, o la letra o la música, la creación de un programa de computación, ¿sí? Bueno, todo eso también dejan de ser bienes. Lo que pasa es que la ley entiende que está protegida, que se trata de bienes intelectuales, ¿sí? Todo aquello que surge del intelecto. Y por ende, esos bienes intelectuales están protegidos por la ley de propiedad intelectual porque se los considera también parte integrante del derecho de propiedad que surge, ¿sí? O está protegido por el artículo 17 de la Constitución. Es decir, tomando en cuenta ese artículo, ¿sí? Todo lo que yo tengo y que tenga un valor económico, todo, no importa lo que sea, ¿sí? Eh, Se considera, ¿sí? Que ustedes tienen respecto a esos bienes la propiedad. ¿Qué significa ser propietario de cosas susceptibles de valor económico? ¿Sí? Es decir, para que un bien se considere como tal para la ley, tiene que tener un valor económico en el mercado. Vos lo podés vender, ¿sí? ¿Se entiende? Ese valor económico tiene que ser un valor de mercado, que vos lo puedas comercializar. ¿Tá? Ahora, ser propietario, y acá entra en juego un término, significa que uno tenga, y el término es el dominio exclusivo sobre ese bien. ¿Qué significa tener el dominio exclusivo de ese bien? Significa tener la libre disposición, es decir, que uno pueda disponer de ese bien como más le plazca. ¿Sí? Por ejemplo, lo puedo alquilar, lo puedo vender, lo puedo prestar, ¿tá? O sea, puedo hacer lo que quiera. Y acá hay que distinguir distintos tipos de dominio. Es decir, si yo tengo el dominio del 100%, soy titular del 100% de ese bien, puedo hacer lo que quiera con ese bien sin requerir la autorización de otra persona. Pero puede dar el caso de que yo, por ejemplo, tenga un bien sujeto a lo que se llama condominio, es decir, donde la propiedad de ese bien pertenezca a dos o más personas. ¿Sí? Por ejemplo, entre todos compramos un auto. Y el auto va a estar inscripto o a cada uno le va a pertenecer un quinto de ese auto. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que uno tiene el 100% derecho sobre el 100% del auto, porque no es dueño exclusivo de ese auto, sino que es condómino. ¿Qué significa ser condómino? ¿Qué significa el término condominio? Que la propiedad de ese bien está a nombre o está en cabeza de dos o más personas. ¿Está? Puede ser que si está a nombre de dos, puede ser que esté 50 y 50, 60-40, o 70-30, o 80-20, o 90-10. Pero por más que yo tenga el mayor porcentaje sobre ese bien, yo no lo voy a poder vender sin el consentimiento del otro, ¿sí? Porque no soy dueño exclusivo. Yo puedo disponer libremente de mi parte, no de la parte del otro también. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, Sí, profe. bárbaro. La ley de propiedad intelectual, por ahí lo que trata, o sea, cuando ustedes la empiecen a leer, van a ver que habla de el dominio exclusivo, ¿no? Como si fuese el dueño, fuese uno solo. Pero bueno, puede ser uno solo, pueden ser varios. La diferencia está
en que el que es dueño solo de una cosa puede hacer lo que quiera, sin requerir la autorización de otras personas, porque no es necesario. Si yo soy dueño del 100% de la cosa, hago lo que quiero, ¿sí? La quiero regalar, la regalo, la quiero vender, la vendo, la quiero alquilar, la alquilo, ¿sí? Distinto es cuando, por ejemplo, la titularidad de ese bien recae en cabeza de dos o más personas. Independientemente del porcentaje que tiene cada una, yo no puedo vender mi parte sin antes tener el consentimiento del otro. Porque el que va a tener que firmar, por ejemplo, una escritura, en el caso de una casa, van a ser los dos, no va a ser el que la quiere vender. O lo que puedo hacer es decir, bueno, yo le compro la parte a la otra persona. Es decir, bueno, estamos en condominio, le digo, bueno, listo. No querés tener mala cosa, yo te compro la parte. Y ahí sí paso a ser dueño exclusivo del 100% de esa cosa. Entonces puedo hacer lo que quiera. ¿Se entiende lo que digo? ¿Mm? Pero da la posibilidad, esa posibilidad de que una cosa sea propiedad de dos o más personas. O sea, la complicación va a estar en cuando uno quiere vender o desprenderse de esa cosa. O los demás se la compran, o, bueno, si uno quiere vender y el otro no, se hace lo que se llama una partición judicial. Es decir, tengo que hacer un juicio para que me autorice el juez a vender y después, obviamente, cobrar yo mi parte y después darle, económicamente, darle el valor de la parte al otro. No es que me voy a quedar con toda la plata, solamente si la casa está, la titularidad de la casa corresponde a dos personas, tienen los dos el 50 y 50. Si yo quiero vender mi 50%, poner la casa no se puede partir al medio, yo no puedo vender la mitad de la casa, tengo que vender toda la casa. Entonces, de lo que me pague, tengo que darle el 50% al dueño y después cobrar el otro 50% lo cobro yo. Profe, y Eso sí, la otra parte se opone. cuando la otra parte no Sí, quiere, y cuando la otra parte no quiere vender, ¿qué se hace? bueno, La Por es que partición. ejemplo. justamente lo estoy explicando. Una La Sí, partición. partición sí. judicial, se hace un... No, y bueno, ya está. Si vos querés vender y la otra parte no quiere, vos tenés derecho a disponer de tu parte como más te plazca. Si el otro no quiere vender, tenés que ir a un juez, pedir la autorización para vender y vos vendés. La casa se vende toda. Después el otro, bueno, cobrará, se le tendrá que dar el 50% del valor de la casa. Y en ese caso, ¿Entendió? Sí. cuando va a llegar a una partición, digamos, ¿se plantean las dos Ujú. posturas y ahí se define o se entiende a lo que Vos, voy? sí, es decir, que si la otra, el que no quiere vender, si el Claro, juez claro, porque digamos que los dos tienen su, escucha a su los razón, dos. su razón, tienen su razón para vender o Mira, no la vender. casa, si hay una partición judicial, y generalmente si vos querés vender tu parte y el otro no quiere, bueno, vos tenés derecho a venderte, a disponer de tu parte. Se vende. El juez no tiene por qué, salvo raras excepciones, no tiene por qué oponerse a esa venta, además la autoriza. Pero sí Claro, se le tiene que garantizar al otro su parte, ¿no? Económicamente hablando. claro. O sea, ¿Sí? mayormente cuando se llega a esos casos se da para venderlo, digamos, cuando va por eso. Sí, sí, sí. A ver, esto, Digam- mira, te lo, digamos que el juez sí. lo obliga, digamos, al que no quiere vender su parte. Y que sí, sí, en un punto quedaría obligado a venderla. A ver, un ejemplo más típico y por ahí más cotidiano es en los casos de que un matrimonio se divorcia. ¿Tá? Claro, por eso. Y hay propiedades, por ejemplo, que está inscripta donde en la escritura figuran los dos, un 50 para la mujer y un 50 para el varón. Entonces, ahí se ve que es un condominio, independientemente de ser un bien ganancial, ¿no? Si el hombre quiere venderlo y la mujer no, y bueno, puede plantear, requerir la autorización a un juez para vender esa casa, aún con oposición de la mujer. El juez va a resolver,
Si por ahí no hay hijos, no hay nada, y nadie se ve comprometido con esa venta, el juez no tiene por qué no autorizarla, la va a autorizar. Y ella, bueno, tendrá su 50%, se asegurará económicamente su 50%, y bueno, después tendrá que salir a buscar otra cosa por ahí. ¿Está? Sí, está bueno Lo que saber pasa es que, porque a bueno, veces no coinciden las dos partes en querer lo mismo, entonces está bueno saber de que si alguno en algún sí, sí, sí. momento decide vender, se puede. Ok. Sí, 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 se puede. Tenés que requerir, cuando pasa eso, tenés que hacer un juicio llamado partición judicial, que tiene por finalidad que un juez autorice, o sea, en realidad es una autorización judicial para vender, ¿sí? Obviamente cada parte expondrá sus motivos, ofrecerá la prueba que estime corresponder para defender, digamos, sus posturas, y el juez resolverá, por sí a la venta o por no a la venta. Si ordena la venta, el otro, por más que patalee, la casa se vende igual. Lo que pasa es que al ser un bien que no es divisible, es decir, que no se puede partir, lo mismo como si una casa, un auto, eso no se puede partir, se vende el 100%, ¿sí? Se vende el 100%. También puede pasar que, qué sé yo, que la parte que no quiera vender diga, bueno, listo, yo te compro, vos querés vender tu parte, yo te la compro. ¿Entendés? Eso puede pasar tranquilamente. Entonces yo te pago sin necesidad de intervención judicial, ¿eh? Yo te pago, vamos a un escribano y esa casa, listo, la ponemos el 100% en nombre mío, hacemos figura de una venta, por ese 50%, ponele, y bueno, listo, el juez manda a anotar al registro de la propiedad inmueble de La Plata el 50% restante, es decir, que yo a partir de esa fecha voy a pasar a figurar como propietario al 100%. ¿Sí? Eso puede pasar, puede ser que sea extrajudicial o judicial. Si es extrajudicial, eh, mejor, ahorramos un abogado, pagamos el escribano. Si es judicial, bueno, ya hay que pagar abogado, hay que pagar todo. Va a salir más caro. ¿Ah? Entonces, de eso se trata ser propietario, de tener el dominio exclusivo de la cosa, de la que se trata. El dominio exclusivo es tener la libre disposición, yo poder hacer con esa cosa lo que quiera. ¿Está? Desde una venta hasta una donación, lo que sea, lo que sea. Y esto también, a estar dentro, lo que son las obras intelectuales, al estar dentro de lo que es la categoría de bienes y formar parte del patrimonio de una persona, bueno, obviamente eh, también entraría en esa libre disposición. O sea, yo una obra de teatro la puedo regalar, la puedo vender, la puedo, no sé, alquilar, puedo hacer lo que quiera. Pero acá hay un tema que es muy importante, que para poder hacer eso, ¿sí? Para poder hacer eso, eh, esa obra, en el caso de la propiedad intelectual, esa obra tiene que estar anotada a nombre mío en el registro correspondiente, que es el registro de la propiedad intelectual. ¿Sí? Porque la única forma de que la ley a mí me reconozca como propietario de un bien registrable, como una casa, un auto, y en este caso lo que son las obras intelectuales, yo tengo que anotar que esa obra, figurar como autor de esa obra, ¿se entiende? Como propietario de esa obra. Si yo hago una obra de teatro o un guión para, no sé, un programa de televisión o una serie, y no voy al registro de la propiedad intelectual a registrarla, esa obra no va, para la ley no hay dueño, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Porque la registración de esa obra es lo que permite que la ley reconozca al que la inscribe como el verdadero autor, es decir, como el verdadero propietario. Caso contrario, cualquiera que la manotee, que se la agarre, ¿sí? Que se la robe y va al registro y la anota,
para la ley, el autor de esa obra va a ser el que se la robó y la anotó, no el que realmente la escribió, en el caso de una obra literaria o de teatro. ¿Está? Ojo con eso. Y a partir de ahí, al reconocerme la ley como verdadero autor de esa obra, yo voy a tener el derecho de disponer de esa obra como quiera. ¿Está? Pero si no la registro, no. ¿Está? Es más, si me la roba otro y la registra su nombre, para la ley el verdadero autor va a ser el ladrón. Bien, Como que si ¿dudas hasta nosotros, acá? como que si nosotros Sí, diseñáramos decime. algo, no lo registremos, Claro, y venga otro y voy yo, se los robo. Claro, tal cual. Voy yo, se los robo, lo anoto, y bueno, él dice, el autor de ese logo soy yo, no usted. claro, Y cualquiera que quiera usar ese logo me va a tener que pagar derecho a autor, claro, exactamente. por algo que yo no hice, Claro, ¿está? Por ahí algo que va. yo no hice. Pero bueno, ustedes, digamos, el verdadero autor tiene la posibilidad de recurrir a la justicia para hacer saber justamente esta circunstancia, ¿no? De que la ley deje de reconocer al otro como verdadero autor de la obra y me reconozca a mí como el real autor de la obra, ¿sí? Eso se hace a través de un juicio civil, ¿está? Y es lo que se denomina, o por ahí, cuando alguien copia una obra y la anota, como si fuese una obra distinta a una ya existente, registrada. Entonces, el que anota una segunda obra como una obra, digamos, auténtica, cuando en realidad es copiada de otra, comete lo que es el delito de plagio. ¿Sintieron hablar del plagio? Sí, Bueno, entonces, obviamente que hay que tener, en cierta manera, la precaución de que si yo voy a anotar alguna obra, voy a registrar alguna obra, primero tengo que pedir un informe al registro de la propiedad intelectual para ver si ya hay una obra similar anotada o registrada, porque si no la voy a tener que modificar. En el caso de una letra musical o de la música de una canción, tengo que ver. Y miren, hay una función principal y muy importante que cumple el registro, los registros cualquiera, sea de la propiedad inmueble, de la propiedad del automotor, de la propiedad intelectual, que es justamente la finalidad que tiene de publicidad, es de brindar información, de hacer saber a aquel que requiera justamente esa información. Entonces el registro está, vos anotás tu obra, la dejas ahí, y cualquiera que quiere averiguar si esa obra, o esa marca, o ese diseño, o lo que sea, está registrado, pide un informe de registro, el registro te informa si está registrado o no está registrado. Si no está registrado, lo anotás, tenés la vía libre para anotarlo tu nombre. Si está registrado, le vas a tener que hacer ciertas reformas para que no parezca una copia y así no cometer lo que es el delito de plagio. ¿Sí? Pero eso obviamente, ¿cómo se sabe? Pidiendo información al registro. Y justamente, ¿cuál es la finalidad del registro? Informar. O lo que técnicamente se dice, tener una función de publicidad. Que no es más ni menos que traduciéndolo al castellano, de informar a aquella persona que solicita justamente determinados datos. Esos datos o esa averiguación previa es fundamental porque de esa manera yo voy a saber si ya hay algo inscrito similar al mío, con el mismo nombre, con el mismo logo, una obra literaria, no sé, que la mayoría, digamos, de, de- de la- de lo que está escrito ya esté escrito en otra obra. Entonces yo ya teniendo todo eso, voy a saber si la registro, si es que no hay nada registrado con anterioridad similar al mío, o si para registrarlo tengo que hacer ciertas modificaciones para que no parezca que estoy copiando otra obra anteriormente registrada. ¿Está? Ahora, si yo me mando de una, el registro no va, no es el registro no te va a advertir, che, no, mirá que hay otra igual, te anota la obra.
Después te va a tener que comer, obviamente, el garrón de las denuncias que te haga justamente el autor de una obra inscripta con anterioridad, igual a la que vos inscribiste. ¿Se entiende? Claro. ¿No? Esto como si vos compras un auto. Mirá, te voy dando ejemplos así, cotidianos, porque es más fácil comprar un auto que escribir una obra, ¿no? Digo, todo el mundo tiene autos, poca gente escribe obras. Cuando vos compras un auto, a ver, si ustedes lo saben, ¿qué es lo que primero tenés que pedir? O El averiguar. informe de dominio 08. Exactamente. Informe de dominio. ¿Qué es el informe de dominio? Como dice la palabra, es un informe a través del cual el automotor, por ende se lo solicitás, obviamente ese informe al registro del automotor, te va a informar a vos si el auto que vas a comprar, o sea, quiénes fueron los dueños del auto que vas a comprar. Claro, Si el que te lo vende está inscripto como titular, ¿sí? Si ese auto tiene embargos pedidos, si ese auto tiene prendas, si ese auto tiene denuncias por robo, o sea, te va a informar todo, toda la vida del auto te va a informar, ¿sí? Si ese registro viene limpio, que el auto, por ejemplo, obviamente está registrado a nombre de la persona o de la que figura en el 08, ¿no? Que es el documento para las transferencias por excelencia. Si no tiene pedido de embargo, no tiene pedido de ninguna prenda, no tiene pedido, por ejemplo, de robo, pedido de secuestro, lo que sea, compralo tranquilo. claro. ¿Está? Lo mismo que el informe de multa. El informe de multa va a determinar si ese auto debe infracción de tránsito. ¿Está? Ujú. Acá pasa exactamente lo mismo con lo que son el registro de obras o inventos. Vos pedís un Ah, informe al registro para que el registro te diga a vos que esa obra no existe, no hay una obra igual a la tuya, entonces vos la inscribís tranquilo. claro. Si no, va a tener Bueno, que hacerle ciertos retoques. justamente Sí, decime. la otra vez, ¿se escucha bien? Sí, Eh, sí. un amigo tenía un nombre artístico, por así decirlo, y una persona que no es del país, extranjera, le mandó un mail comunicándose de que tenía que, por favor, que cambie el nombre, porque esa parte del nombre formaba parte del otro nombre del artista que estaba registrado, se ve, y bueno, y Ahí se cortó. para omitir temas legales. Claro. Sí, sí, tal cual. O sea, era una partecita que era igual, después lo otro nada que ver, pero hasta ese punto, digamos, ¿no? Sí, sí, que de hecho es así. De hecho es así. Cuando alguien advierte que van a registrar otra obra, ¡tum! Te avisa. Que es la mejor forma de resolver la cuestión, nuestra judicial, ¿no? Porque vos decís, bueno, listo, modifico y chao. ¿Entendés? Ahora, si vas a una cuestión judicial, bueno, vas a tener que afrontar las consecuencias de perder, por ejemplo, el juicio, que lo que implica pagar todos los costos que originados justamente por Claro. Y ahí se pone en juego también la fecha en la por cual la uno tramitación del inscribe juicio. tipo, se van por fecha, ¿Cómo? Que no se cortó. que ahí también digamos que Sí, se va obvio, seguro. por fecha, porque Sí, sí, es la tal forma cual. más fácil de validar quién lo registró primero. Sí, sí, sí. Aparte, cuando vos inscribís una obra, figura la fecha de inscripción, Claro, por eso. que es hay un dicho en materia, lo que es, en materia judicial, ¿no? Que dice que lo vamos a ver cuando veamos un tema llamado medidas cautelares, hablando de juicios, que dice que primero en el tiempo, primero en el derecho, es decir, quien, se registre primero va a tener derecho sobre una persona que se inscriba obviamente con posterioridad. Claro, Entonces las fechas son de importancia y lo primero que se te nota, que te anota el registro, más allá obviamente del nombre, apellido, las características del logo, o la obra literaria, o de lo que sea, es la fecha, porque tiene que figurar con qué fecha está inscripto. claro.
Justamente, ¿por qué? Porque haciendo honor a ese dicho, va a determinar quién va a tener prioridad a la hora de Claro, reclamar o a la hora de defender sus derechos. ¿Sí? Importantísimo eso. O sea, primero en el tiempo, primero en el derecho. Todo se define por fecha. La fecha tiene que estar presente, siempre, perfecto. siempre. Lugar y fecha, lugar y fecha, lugar y fecha, lugar y fecha. ¿Está? Siempre. Y Bien. en, y en ese La caso, ley que... Sí. en el caso que yo te estaba comentando, no importa que sea de acá la persona y la otra persona sea de Uruguay, Brasil, o, o eso como rige también. Hay que ver, en definitiva, lo que pasa es que el tema hay que ver realmente, primero, sí, hay que ver si son nombres artísticos de personas, y es medio difícil, ¿viste? Por más que sea del Congo, porque va a generar confusión, Claro, por eso mismo. ¿entendés? Porque voy a decir, bueno, ¿de quién? Claro, Julio Juan Pérez, ¿de dónde? ¿Del Congo o de acá de Campana? claro, Entonces, ahora, si vos me decís, bueno, qué sé yo, hay dos empresas con el mismo nombre, pero las dos se dedican a cuestiones distintas, no pasaría nada. ahí va. Porque tenés a la empresa X que hace escalera y a la empresa X que hace auto. Entonces, perfectamente diferenciable. Aunque a veces se hace un pequeño retoque en el nombre para evitar confusiones. ¿Entendés? Cuando tenés nombres similares con objetivos distintos, por ahí generalmente te pueden exigir al segundo que va a anotar, te pueden exigir un cambio o una modificación al nombre justamente para no generar confusión. Claro, Independientemente que cada empresa realice tareas distintas, tenga una finalidad distinta, ¿entendés? Entonces se hace igual. Y a veces te exigen que cambie justamente por esa razón, ¿tá? Para evitar todo tipo de confusión. y si ya he pedido Voy a del, cortar 5 minutos y le voy a tomar asistencia. Sí, y si ya, decime, si ya he completamos y tomamos pedido asistencia. exclusivamente de la primera persona que tenga el derecho, digamos, por fecha, tiene que, o sea, Sí, perdón. nosotros tenemos la misma empresa, o sea, el mismo nombre de empresa, pero hay cosas diferentes. Yo la registré antes. Yo te puedo pedir por ley que vos lo cambies. Sí, sí, Y vos sí, no obvio. te puedes negar, digamos. Y no, aparte podés plantear la cuestión vía judicial y te van a resolver a tu favor, porque va a Claro, generar por eso. confusión, eso puede Claro. llegar a generar confusión. Ahí va. Confusión y por ende, bueno, daños en cierta manera en lo que es el ingreso de dinero por la venta de X producto, ¿entendés? Por más que sea distinto a los míos. Claro. A veces se hace así, cuando las empresas tienen el mismo nombre, chao, está en el horno, tenés que cambiarlo. No, ¿Tá? O sea, vos imaginate, dos empresas, no sé. eh, aparte porque uno siempre quiere tener, digamos, la prioridad de eso, o sea, que se destaque solamente, que se obvio, reconozca, obviamente, ¿no? Ya obvio, seguro, seguro. ya Sí, pasan por ego, por sí, lo que sí, sea. sí, sobre todo por una cuestión económica. Claro, Porque, a ver, el tema es no generar justamente que el cliente o el consumidor, en el caso de las empresas, tenga claro que se que esa dedica a eso. empresa con ese nombre se dedica a eso. Entonces, Claro, si no le genera, en la generalidad o en el resto de los consumidores generas confusión, porque claro, no sabes, no, no sabes qué empresa X hace qué cosa. claro, Porque no es que va a decir, vos vas a hablar y vas a decir, no, la empresa X que hace auto. Ah, pues se puede decir la empresa X. Entonces ahí el otro puede decir, ah, no, pero la empresa X hace escalera. No, 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 hace auto. No, hace escalera. Entonces hay dos empresas con el mismo nombre. Puede pasar eso, de hecho ha pasado. ¿Sí? Y a la que está inscripta con posterioridad, obviamente se le exige, sea extrajudicial o judicialmente, el cambio de nombre. claro. Si los argumentos del quien pide que la otra empresa cambie son Válido. suficientes y los puede probar, bueno, no va a quedar otra que la otra que se inscribió en segundo término lo haga ese cambio. Ahí está, perfecto. ¿Eh? Bien, les tomo lista.
Esperen, tengo que salir. Hoy que es 28, ¿no? 28. No. Bueno, Acuña no estaba. ¿Está? ¿De Col? Jara Simón, sí. El que habló toda la clase. Bien, ¿eh? Merlo. Presente, Los demás profe. están mudos. Sí. Niño está, también participó. Montiel. Presente. Bien. Parodi. Y Sánchez. Bien. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene ya de manera presencial, ¿sí? Dale, profe. Bueno, profe, dale, gracias. Vamos, Genial, profe. o sea, no, nos vemos. Acuérdense de ir a la escuela la clase que viene y después de la clase que viene tenemos dos virtuales. Así que bueno, nos vemos el martes. Dale, profe, nos estamos viendo. Nos Nos vemos, vemos. profe. Creo que nos toca el aula 1, que abajo. ¿Eh? Dale, Buena semana, nos vemos. igualmente. Chau, chau.